Cuando hablamos de ciencia, ¿de qué estamos hablando? Método. De ciencia y de método científico. Cuando hablamos de ciencia estamos hablando de una forma de conocer la realidad, ya sea una realidad física o una realidad humana, y lo hacemos generalmente a través de observaciones y experimentos, de manera tal que podamos repetir esas observaciones y experimentos y verificar que lo que estamos haciendo es reproducible, y entonces podamos empezar a tener la capacidad de predecir los fenómenos, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que significa ciencia. También es como una actitud respecto al mundo, ¿no? A los fenómenos. ¿Y cómo describirías, cómo caracterizarías tú esa actitud? Es como tener como la certeza de que se puede inteligir, como se puede abordar. Ahora, cuando te dices inteligir, ¿de qué estás hablando? ¿De qué facultad del ser humano? De conocer, o sea, Inteligir, inteligencia, la inteligencia y la razón. la razón. Ahora, hay un tema aquí muy importante que a muchos saca un poco los agarra en curva, que se piensa que la ciencia tiene que ver con el uso de la razón para conocer la realidad. Esto no es tan cierto. ¿Por qué no es tan cierto? Porque si lo fuera, entonces no haríamos experimentos. Justamente hacemos experimentos porque desconfiamos de la razón. Esto casi nunca se dice. La ciencia, en esencia, es una de las cosas más importantes de la persona que se dice hacer ciencia, es que no nada más es científico, sino es filósofo. No puedes ser un verdadero científico si no eres también filósofo. ¿Por qué? Porque a grandes rasgos, haces filosofía sobre aquello que no conoces y haces ciencia sobre lo que sí conoces. O sea, ciencia es aquello que ya te va quedando claro. Lo que les decía de tener una linterna. Vas alumbrando hacia atrás, eso ya te va quedando claro. Esa es la ciencia. Las cosas verificables, tienes teorías que explican el mundo, pueden ser teorías sociales o teorías que nos hablan del mundo inorgánico, o lo que sea, pero ya tienes una cierta certeza de lo que va a ocurrir. Y ese es conocimiento, digamos, establecido. La filosofía, ¿qué hace? La filosofía es la que nos ayuda a caminar en la oscuridad de la ignorancia, del desconocimiento del mundo. Entonces, una persona que se declare científico y diga, no, y yo no hago filosofía, está hacia un pelo de rana calva de hacer el ridículo. No sé si me explico. Es casi un idiota que te dice eso. ¿Sí me explico? No puedes hacer ciencias si no haces filosofía, porque la filosofía es como la punta del barco. ¿Han visto estos barcos que van rompiendo el hielo? Sí. Ahí hagan de cuenta que es como el barco, es la punta que va abriendo brecha. Esa es la filosofía. Y una vez que empiezas a explicar las cosas mediante el método científico y que te van quedando claras, entonces ya puedes empezar a llamar eso ciencia. Pero a ver, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque inicié con el comentario de que la ciencia desconfía de la razón. Y por eso tiene que ponerse a experimentar. Casi toda la ciencia de la que hablamos en los documentales, cuando la gente típicamente habla de ciencia y se refiere a los Einstein o a los Lavoisier, todos los biólogos, los grandes naturalistas del mundo, de lo que están hablando es de ciencia inductiva. Es decir, partes de cosas muy particulares, observaciones muy puntuales, y luego de ahí tratas de generalizar. El mundo, o sea, ves y dices, esta persona veo que está comiendo hamburguesas y es gringa, ¿no? Entonces tratas de generalizar y dice, todos los gringos comen hamburguesas. Ese tipo de generalización. Obviamente vas a estar equivocado si te pones a hacer generalizaciones a los tontos, pero estoy poniendo el ejemplo porque así es como funciona generalmente casi toda la ciencia que conocemos. La economía es una excepción, parte de un proceso deductivo, o sea, dice, el mundo es así y peor para el mundo si no es como yo les digo que es. Por eso menciono ahorita la economía como un caso especial de no es una ciencia, es más bien una disciplina, pero a los economistas les gusta decir que es una ciencia, ¿no? Parten de suponer que el mundo es de tal forma, es un equilibrio dinámico entre oferta y demanda, y entonces, ustedes ya llevaron de economía, ¿no?
y hay un equilibrio en el que se autorregulan los mercados y hay una asignación más o menos eficiente de empleo, de recursos, distribución de capacidades, de infraestructuras. Entonces todo es muy bonito, ¿no? Entonces ese es el planteamiento general de la teoría económica, y peor para el mundo si no es así, ¿no? O sea, no parte de observar cómo es la realidad necesariamente. Las pocas observaciones que hace dice, pues, el ser humano es egoísta y tiene preferencias y cosas de ese tipo, y a partir de eso, algunas de esas premisas dice, bueno, pero el mundo en general es así, ¿no? Entonces, hice este paréntesis con la cuestión de la economía porque pues es un aspecto importante de lo que llamamos como ciencia, pero repito, no es propiamente una ciencia, o lo que conocemos como teoría económica moderna no es bien la ciencia de una parte de la realidad que es el capitalismo, el sistema en el que vivimos. Bueno. Entonces, ¿algún ejemplo de ciencia que desconfíe de la razón? Algunos, por ejemplo, ¿cómo cuál? La biología. Claro, pero ese es un ámbito de estudio, ¿no? Me refiero a algún ejemplo, algún caso en particular que se les ocurra en el que la ciencia, dado que desconfía de la razón, tiene que ponerse a experimentar. Pues la física, ¿no? Por ejemplo, no sé, pienso en la física cuántica, que nuestra razón dice esto es una silla y si se mete más, pues son partículas y se mete más. Claro, pero ok, muy bien, pero a lo que yo me estoy refiriendo es que, recuérdense, en que para desconfiar tiene que haber ocurrido algo, ¿no? ¿En las medicinas puede ser? ¿En las medicinas puede ser? Por ejemplo, sí, pero a ver, tú estás hablando de la ciencia médica, ¿no? Nomás que cuando tratan un nuevo medicamento. Ok. Que están seguros que sí va a funcionar hasta que a alguien le pasa algo, pues ya se les cae todo y tienen que volver a hacer. Ok, entonces ahí te pones a experimentar, porque en la teoría tal componente hace tal cosa, en la teoría las aspirinas te curan el mal de cabeza, el dolor de cabeza, perdón, mal de cabeza sería otra cosa, pero en la práctica resulta que tiene efectos colaterales y secundarios que no estaban previstos, ¿no? Entonces ahí de pronto, pero no es un ejemplo todavía muy claro de que estés desconfiando. Es decir, algo que nos parezca obvio y que luego a la hora de tú ponerte a verificar si eso es así, resulta que no es así. O sea, algo que la lógica, y cuando digo la lógica es digamos el sentido común, nos dice las cosas son así, casi dices eso es obvio que es así, que no ves. Pues El cielo es azul. ¿En serio es eso? No, a ver, Pues la lluvia, por ejemplo. A ver, ¿cómo? Pues no sé. Sabes que llueve y es así porque siempre te han enseñado que es así, pero pues, Por eso, pero tú no tienes certeza de que va a no llover. tienes certeza. A lo que me refiero es una cosa que tú creas que es muy cierta. Les pongo un ejemplo así muy claro, ¿no? Ustedes están ciertos de que, por ejemplo, utilizar automóviles eléctricos es una cosa, o por ejemplo, utilizar focos que ahorran energía. ¿Es eso bueno para nuestro pues no bueno, pero catálogo de emanación de efectos gases invernadero o no? Es decir, ¿qué nos dice la lógica de eso? para mí se me hace que no necesariamente es bueno, o sea, no mejora la situación, pero no la empeora tanto quizá como Es menos focos. peor. Ajá. Ok, pero ¿por qué? A ver, ¿cuál es el razonamiento lógico? ¿Cuál es? Es que gastan menos energía, entonces por lo tanto pues, se necesita. Es que es así de sencillo, ¿no? Ajá. Un gas, perdón, un foco incandescente de esos de LED, por ejemplo, o de mercurio, gasta menos energía. Y es obvio que al tú poner un dispositivo de ese wattaje, vas a consumir menos energía, ¿no? Sí. Bueno, lo que la lógica te dice a la hora que te pones a hacer experimentos, te das cuenta que esa aseveración falla cuando haces experimentos científicos. ¿Qué es lo que ocurre? Que de pronto todo el mundo cambia sus focos. Y entonces, ¿qué se genera? Hay un efecto ahí que se llama el efecto Cashum-Brooks, o le llaman efecto rebound también, o el efecto del rebote, le han querido llamar en España.
es que, y esto lo notó por primera vez Gibbons, ¿no? Allá en el siglo XIX. ¿Qué es esto? En la medida en la que tú, a nivel local, te vuelves más eficiente, generas ineficiencias sistémicas, globales. ¿Cómo? La gente empezó a consumir más energía. Porque los deja con la prendidos más excusa tiempo. de que... O sea, estadísticamente se elevan las... Ahorita, por ejemplo, los automóviles son más ligeros que en los años 60, pero estamos teniendo más emanaciones. ¿Por qué? Porque hay más automóviles por habitante y porque ha aumentado brutalmente la cilindrada y el número de automóviles con cilindros de mayor diámetro. Entonces, aunque tú hayas elevado la eficiencia de los carros o de los focos, por ejemplo, el efecto global, sistémico, el efecto en el sistema es un incremento brutal en el consumo de energía y materiales. Entonces ahí, pero ¿cuándo te das cuenta de ese tipo de cosas? Cuando te pones a hacer observaciones de tipo científico. Y entonces dices, a ver, ¿qué le está pasando a todo este sistema energético en toda esta ciudad? Y ese es uno de los grandes problemas con los ingenieros, que los ingenieros lo quieren resolver todo a nivel del instrumento, o sea, del device, ¿no? Del automóvil. O sea, llega el ingeniero y dice, ya tengo la solución, ahí está el foco. Pero entonces nos encontramos con problemas, se les conoce como problemas sociotécnicos. Que es esta diferencia que hay entre resolver un problema a nivel técnico y luego el problema social que te genera. No sé si me estoy dando a entender aquí. Entonces tú podrás haber resuelto el problema ingenieril de un foco que consuma menos, pero ya generaste un problema sistémico. Ahora resulta que overall, o sea, estadísticamente, cuando tú checas los medidores del sistema energético de la ciudad, resulta que está habiendo más consumo de energía per cápita. Entonces, ahí, ¿Eso sí pasó? no, eso pasa, de hecho se sabe que es así. Y lo mismo ocurre en la industria turística, con los aviones, ocurre con un montón de cosas. Ocurre cuando tú abres vías de comunicación en las ciudades para que fluya mejor el tránsito, es cuestión de tiempo para que se saturen, porque entonces la gente siente que ya puede tener no uno, sino 2, 3, 4 carros. Y entonces la tendencia va a ser a saturar eso. Ese es un problema sociotécnico. Por eso uno debe de desconfiar mucho de los ingenieros cuando te ofertan soluciones. No porque no esté bien su solución, sino porque no funciona de manera sistémica o tiene problemas de tipo sociotécnico. Bueno, esto que estoy poniendo es una probadita un poco del tipo de cosas que tendremos que ver más adelante. Pero ahorita de lo que estamos hablando es de por qué es que la ciencia existe para resolver los problemas del mundo y por qué es falso que la ciencia sea un proceso que depende exclusivamente de la razón y la lógica. No es así. Cuando uno hace experimentos, uno está con los ojos vendados realmente. Uno está dejándole a la realidad que le mande mensajes, ¿no? Por eso en eso consiste un experimento. Durante siglos se creyó desde Aristóteles. Aristóteles decía, a ver, si este objeto es 10 veces más pesado que este, la lógica de Aristóteles le decía que este objeto iba a caer 10 veces antes que este. O sea, iba a tener una aceleración mayor que este. Pero ahorita hay como un experimento que se volvió en Facebook de quitar el aire, una roca y una pelota y una pluma de... No, pero ahorita ese no es un experimento que haya ahorita en Facebook. Esa es parte de la física que se estudia en los libros. Sí, claro, obvio. En los libros de texto. Es decir, no es algo que esté en Facebook, Sí. o que O sea, lo sepamos por Facebook. Obviamente, pero que había la teoría de que si se quita el aire, en general... Se pone el vacío. Se pone el vacío, los dos objetos llegan al mismo tiempo. ¿Y qué efecto genera el aire? La resistencia. La fricción, ¿no? La resistencia. Fricción, ¿no? Entonces, al tú suprimir esa variable, estás controlando todas las variables y entonces puedes ver realmente qué pasa. ¿Y qué pasa?
que caen al mismo tiempo. Caen al mismo tiempo y dice, ¿por qué? A ver, no entiendo, es una bola de boliche que pesa 20 kilos y una pelota de ping pong, ¿por qué caen al mismo tiempo? La lógica contradice la lógica. Pero Aristóteles creía, él vivía convencido de que era así. Y no solo vivía convencido, convenció a millones de gentes, bueno, quizás exagero, pero a mucha gente, los escolásticos, los que se hacían cargo de la educación durante el medioevo, creían en lo que Aristóteles decía. Porque es lógico, de acuerdo a la lógica aristoteliana, es lógico que caiga 10 veces antes porque es 10 veces más pesado. Tuvo que llegar Galileo allá por el siglo XVII y empezar a decir, a ver, yo no estoy tan seguro de eso, me voy a poner a hacer un experimento, ¿no? Esta es una especie de leyenda, pero tiene visos de realidad. Y entonces se puso a hacer y dice, no, están cayendo al mismo tiempo. El famoso experimento de la Torre de Pisa. Pues ahí empezó él a darse cuenta que a lo mejor no era tan cierto esto de que la lógica nos entrega resultados fidedignos, confiables. Y entonces ahí la ciencia es cuando empieza a volverse empírica. La ciencia antes no era empírica, la ciencia antes era una cosa de yo creo, ¿no? De mis convicciones, o como Pitágoras que decía todo se puede explicar por la vía de los números, y él pensaba que todo tenía una relación numérica y de esa forma ibas tú a poder describir todo el mundo, ¿no? Resulta que no es así. Resulta que pasados los siglos, al uno ponerse a observar mejor la realidad y uno enfrentarse a distinto tipo de problemas y tratar de resolverlos, nos empieza a quedar insuficiente la lógica y la razón. Qué interesante, ¿no? Casi siempre la noción que nos dan de ciencia es que es muy racional. A partir de hoy van a poder ustedes decir que es falso. Si se dan cuenta. Hoy uno de los mensajes importantes de esta clase es que la ciencia no está tan apegada a la razón como creemos, como nos han hecho creer. Y de ahí que se utilice el experimento por esta desconfianza que tenemos en la razón. Y el experimento, para tú diseñar un experimento, ¿qué tienes que hacer? Filosofar. O sea, tener imaginación filosófica, es decir, yo creo que la realidad se va a comportar así. Yo pienso que el chance ocurre esto. O sea, estás elucubrando, estás llevando a cabo un proceso que se le llama especulación. Estás especulando sobre posibles respuestas. No lo tienes muy bien seguro, o sea, no estás muy seguro de que sea esa la explicación, pero te late que por ahí va la cosa. Ese me late es una cuestión completamente intuitiva, completamente irracional y es parte fundamental del método científico. Entonces, que no les vengan a contar que los científicos son gente que abusa de la razón y que hay otros métodos de descubrir la realidad. Por ahí no va la cosa. Se conocen en inglés esas falsedades lógicas como el paja. ¿Han oído hablar de eso? ¿Sí o no? Straw man. Straw man.